Lo que la abuela le cantaba era, cuando era niño, nunca me olvido, había un rancho junto a un sausal, en cuya rama colgaba un nido, donde cantaba siempre un zorzal. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Es la misma música. Es una alegría para nosotros recibirlos aquí en los estudios de la radio a dos alumnos de sexto año de la escuela número 11 de Salto, Víctor Lima, que es el nombre de la escuela, Juan José y Lucía, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos. ¿Qué es lo que están haciendo con Víctor Lima? ¿Ustedes que están haciendo una película? No, estamos haciendo un documental. Bien, o sea que ustedes están trabajando en la realización de un documental sobre Víctor Lima. Sí. Y esta es una foto de las antiguas, de mediados del siglo XIX. Y bueno, ahí está Estanislao cuando era joven, Francisca Sánchez, que era su mujer. Después está mi abuela, es esta, la madre de Víctor, ¿no? Y después todos los demás son hermanos, porque eran 18 en total, pero sobrevivieron 13. Pero la primera vez que lo recuerdo fue a los 5 años, que yo vivía en Paysandú. Recientemente había perdido a mi madre y viste que en esa época elegíamos los reyes a través del catálogo de London París. Así hacíamos nosotros, elegíamos los regalos ahí, después venían los reyes y nos los dejaban. Y ese año, como había fallecido mi madre, económicamente no estábamos muy bien, porque toda su enfermedad la pasó en casa y atendida por médicos que venían ahí, enfermeros. Entonces me dijeron que los reyes no iban a venir. Yo había elegido un roperito para las muñecas. Pasado los reyes, un día veo que viene un muchacho desde la avenida España. Yo vivía en Paysandú, en Leandro Gómez y Juncal, en una casa que está en una subida, y venía un muchacho que se reía. Bueno, ese era Víctor. Entonces me saludó, pero como yo era bastante tirando a una persona que no era muy sociable, él me persiguió por la casa y yo me metí debajo de una mesa. Entonces él me hablaba y me dijo, te traigo algo extraordinario. Y bueno, un gran paquete, y era el famoso ropero que que los reyes no me habían podido dejar. Así que pienso que el primer contacto con Víctor y la imagen que tengo es la del mago. Terriblemente humilde y solidario y generoso, que si él tenía 2 camisas y veía a alguien que la necesitaba, él le daba. La valijita de él era así. Víctor no trabajaba mucho, o no trabajaba nada. En ese momento estaba trabajando en una librería que editaba libros de La Veleta. Era una editorial, La Veleta, que creo que era del Partido Comunista. Y entonces trabajaba con el hermano de Guiomar, y ahí viene el conocimiento con ella. Trabajan juntos, conoce a la hermana, se enamora locamente y viven un amor romántico que duró poco. Ella tenía 17 y él tenía 33. Esta es la madre, la que está a la izquierda nuestra, es la madre de Guiomar, y la que está a la derecha al lado de Víctor es la madre de Víctor, ¿no? Guiomar no se sabía, se pensó siempre que era una persona inventada, que era un nombre inventado, Víctor Lima. Aparte, como es un nombre que tiene un valor literario, que tiene ya nombrado por Antonio Machado. Entonces parecía que él le había puesto el nombre de esa enamorada de Antonio Machado a su propia enamorada. Él tenía una gran admiración por Antonio Machado. Pero no, Guiomar era de carne y hueso, se llamaba Guiomar,
Y era sanducera. La madre fue la encargada de terminar con ese noviazgo porque además Víctor cae preso después. Una cosa terrible. Está en el poema Magia de la voz, donde él dice, estoy destinado a ser poeta, estoy acá, y dice quiénes lo rodean, en donde está en la cárcel, uno que violó a esto, el otro, y estoy yo. Trabajaba como vendiendo seguros y se quedó con un dinero que no pudo reponer y estuvo preso y tiene, creo que Garet sacó en su libro algún trabajo que hizo estando y que firma desde la cárcel de Paysandú 1955. Él vivió en Paysandú lo peor de su vida y también lo más maravilloso. En la Segunda Guerra Mundial, ocasión en la que más de 12.000 soldados del Ejército de Liberación Popular asesinaron en súbditos allá. Hasta pasar nomás, chicos. Hace rato no va a pasar nada. Primero que nada, para presentar a los compañeros, alumnos de la escuela número 11 de Salto, a los maestros y a la directora, ¿sí?, que nos están acompañando. Ellos vinieron a realizar una investigación, la 33, vinieron acá planteada, sobre un autor, Víctor Lima, en el cual ellos están trabajando con actores uruguayos. Y vamos o no vamos. Sí, vamos, yo pienso cambiar. Vamos para el río, ¿no? El escenario. Bueno, estamos en 33, realizamos un viaje porque estamos haciendo una entrevista, un documental sobre Víctor Lima, porque queremos saber más sobre él y como nuestra escuela lleva su nombre, queremos que quede grabado para futuras generaciones. En tercer año de la escuela, número 25 de la ciudad de 33, que fue cuando él apareció en la ciudad de 33. Y a la primera escuela que fue a enseñar canto, fue a la 25. Me acuerdo, Víctor Lima estaba con un cuadernito bajo el brazo, una camisita verde, era en verano, manga corta. Y entonces se presentó, dice, yo soy Víctor Lima, dice, quiero a ver si ustedes aprenden canciones, si puedo enseñarles canciones, ¿no? Entonces nosotros estábamos todos paraditos ahí, ¿viste? Como nos ponían, la otra profesora nos ponía ahí. Y entonces él vino y dice, ¿se animan a sentarse así como están sentados ellos, ¿viste? ¿Se animan a sentarse en el suelo? Nosotros eso ya fue otra cosa, digo, aquí viene otro cantar, ¿no? Entonces nos sentamos en el suelo y él se puso en el medio y, bueno, hagan una rueda y me rodean, dice. Y sacó el cuaderno y dice, voy a enseñarles una canción que es A orillas del Olimar. La primera vez que yo la escuché y no sabía que existía tampoco. Entonces él se puso ahí y bueno, y tenía una voz muy rasposa, ¿no? Una voz muy profunda, no grave de registro grave, sino profunda. Entonces y empezó a cantar, ¿no? Y él tenía una forma de alargar las sílabas y tenía como un arrastre, y en todas sus músicas hace eso. Y en esa fue la primera vez que yo lo escuché, ¿no? Dice, ¿cómo es? Hay ríos que hoy son ausencia, en mi destino de andar. Hay ríos que hoy son ausencia, en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo... Tenía gran facilidad para enseñar a cantar a los niños. Cantaba muy bien Lima. Y la cosa primera que llega allí, Lima, no sé si les conviene eso, sigo con eso. La primera canción que escribe Lima
Es Arroyito de la Quebrada. Lima aparece después del 48, aparece en el 49 en un lugar que no tiene nada que ver con la ciudad. Aparece en la escuela 44, una escuela de piedra, cuyo director es un estudiante de magisterio que se llama José Luca, y el ayudante se llama Rubén Lena, el autor de la canción famosa que ustedes conocen, Don José. Ahí aparece Lima. Acá Rubén Lena y Víctor Lima se asocian prácticamente. Yo creo que Lima fue el que le dio el primer empujón a Lena para que empezara realmente a escribir. Si sacamos en la literatura, por ejemplo, las personalidades de mayor destaque, como puede ser Serafín J. García, como lo es Julio La Rosa, en segundo plano, no en segundo plano, digo, en el trayecto de la historia, están ellos. Pero un día van a la Quebrada los tres. Y Lima, de noche, a Lena no lo deja dormir, porque pasó dándose vuelta en el catre. Lena le reprocha al otro día que no me dejaste dormir anoche, ¿qué te pasaba? Y le dice, Elena, escuchá, no había dormido porque como no quería prender el farol, ni tenía lápiz, ni podía escribir, pasó pensando en la canción que había escrito en el Yerbal Chico, que se llamaba primeramente Arroyito de la Quebrada, luego el Arroyito de la Quebrada de los Cuervos, que dice el primer pie, dice así, Lima es el camino. Cuando bajo a la quebrada, tus tragos de agua fresquita los pienso para mi vida, para mi gusto que estoy viviendo la vida. Arroyito de la sierra que siempre y siempre caminas, el que no envidia tu suerte nunca sabrá de la vida. Loco de contento estoy cuando bajo a la quebrada, arroyito de la sierra, como contentas del alma. El hombre hablando con el camino, hablando con el río, hablando con la naturaleza, hablando con el universo, porque en todo el universo hay río. Llego y quisiera quedarme, escaracude mi ausencia, el ansia de acerenciarme. Estoy, me quiero quedar, pero no puedo. Así que creo que eso también es algo que se puede agregar. Y después, lo último, él era un gran admirador de la generación del 98 y del 27, pero sobre todo con la generación del 98 en España, tenía muchas cosas en común. Y de lo que tenía en común era, por ejemplo, que estaba comprometido políticamente, pero desde un punto de vista teórico, no en la práctica. Y por otro lado, la exaltación del paisaje local, que eso, en la poesía de Víctor prácticamente no existe la ciudad, ¿no? Existen los pueblos, existen los ríos, existe el paisaje rural, pero la ciudad prácticamente no está, ¿no? Yo lo vi componer una canción a Lima en 4 cuadras, que se llama La luz de un llamerito. Estando una noche con Eulogio de la Cuesta, haciendo un asadito en el fondo de la casa, estaba Lima también. Andaba con una virome siempre Lima, con aquellas que se prestaban así. Estábamos parados porque no teníamos que sentarse, era suyo, que era un pedacito de asado. Y llegó una señora que le limpiaba la casa a Eulogio de la Cuesta, donde estábamos haciendo el asado. Y después de preguntarle, ¿precisa algo de un Eulogio? No, bueno,
Miró así y le dice, pero qué lindo el llamerito, don Eulogio. Qué lindo el llamerito, don Eulogio. Pues, esta mañana, y Lima desapareció. Vuelve al poco rato y le digo, ¿dónde estaba? Fui a La Canilla. A La Canilla quedaban 2 cuadros de Mario Peralta. Ruta 8 y Basilio Araújo. En 2 cuadras. Y me dice, mira lo que dice. A la luz de un llamerito yo suelo pensar mejor. La luz que me falta afuera me sobra en el corazón. Eso está en la milonga de Peñaflor. Esa capacidad de hacer una canción en 2 cuadras. Solamente los genios, ¿no? A la luz de un llamerito yo suelo pensar mejor. Yo suelo pensar mejor. La luz que me falta afuera me sobra en el corazón. A la luz de un llamerito yo suelo pensar mejor. Yo trabajaba en una radio, Radio Salto, y obviamente pasamos mucha música. Y dentro de esa música, folclore. Y fue un poco sorpresa el ir descubriendo que más allá de lo que nos llegaba de la Argentina, que era lo que se pasaba en las radios uruguayas, por lo menos acá en el interior, era así. Creo que en Montevideo también. Los chachaleros, los fronterizos, Jaime Daros, Otea, toda una playa de intérpretes argentinos. Comenzaron a aparecer temas en las voces de un dúo llamado Los Olimareños. Y muchos de los temas, autor Víctor Lima. Fueron muy importantes tanto ellos, haberlos cruzado, que eran muy jóvenes, y él cuando vino en una oportunidad de Montevideo, Víctor trajo una cantidad de fotos en las que él se presenta en Radio Splendid, viste que muchas radios tienen su pequeño auditorio, y él se presenta ahí con los olimareños, que eran unos niños de traje, ya usaban el traje. Y se presenta ahí, y él venía con esa cantidad de fotos para mostrar en casa que él empezaba a hacer algo que iba a ser reconocido. Había cosas que cantaba a veces Amelia de la Vega, otros artistas también. Pero lo que nosotros notábamos era que en esas cosas era demasiado bucólico todo y faltaba el hombre, ¿no? Ahí adentro, faltaba los rastros humanos. Y en la poesía de Elena, de Lima, y después de Elena, nosotros encontramos eso. Lima prácticamente que le canta a la vida, a la muerte, a la querencia y al camino. Que se nota a través de su poesía que siempre estuvo luchando para reconciliar los contrarios, ¿no? Siempre estuvo tirado por fuerzas que eran totalmente opuestas, como era la ausencia y presencia. Eso está en toda la obra. Cuando los olimareños empiezan a cantar cosas de Víctor Lima, empiezo a descubrir un mundo que yo no conocía, ¿no? Por la forma que tenía Víctor Lima del tratamiento en sí, del texto y la música. Nosotros a veces lo queríamos acompañar con la guitarra a Lima y él decía que no. Él cantaba prefería cantar sin que lo acompañaran. La idea me parece que era un poco que, por lo menos lo que decía Víctor, era de que él como que medio recitaba y ellos cantaban. Una cosa es el Víctor Lima, autor de canciones, y otra cosa es el poeta. Si bien hay un momento en que ambos caminos se cruzan y que la poesía puede ser cantada y que las canciones, naturalmente, que pueden ser excelentes poemas, el poema nace con una unión entre música y literatura.
mientras que la poesía, destinada a no ser cantada, es exclusivamente un desafío con la palabra, no con la música. Él decía que uno escribía lo que producía la emoción, justamente de componer, de hacer algo. Entonces, cuando uno veía una cosa o vivía una experiencia y quería escribir sobre eso, la emoción no permitía que fuese lo que realmente quería decir. Por eso había que mirarlo con mucha tranquilidad, no importaba si una semana o un mes después, a veces hasta un año después, releerlo ya sin ese dejo de emoción y corregirlo. Lima también tenía esa facilidad. A pesar de que según los olivareños, Braulio, Lima siempre estaba trabajando y corrigiendo y mejorando, como Paco Espínola con los cuentos de Francia. Siempre estaba corrigiendo, dice Braulio, ¿no? Siempre, hoy escribía una poesía, pero usted mañana la escuchaba diferente hasta que la estabilizaba. Era muy responsable, el poeta muy serio y muy buscador de imágenes. Aquí me pongo a cantar los hechos acaecidos, aquí me pongo a cantar los hechos acaecidos. Yo pienso que Víctor tuvo dos etapas, la etapa de la juventud y la etapa de la adultez, dentro de lo que uno puede hablar de adultez, porque falleció con 47 años, era muy joven. Pero en la primera etapa, el Salto Oriental, tenía un movimiento cultural muy importante y Víctor formó parte de ese movimiento cultural. Había una mesa, había muchas mesas en un café de Salto llamado Sorocabana. Bueno, fuimos unos afortunados nosotros, porque en esa mesa muchas veces se encontraban Marosa y Giorgio, Tabaré Rivas Mencía, Walter Peralta, Leonardo Astiazarán. Junto con Milán Martínez y con otra cantidad de gente, con Ciferi, que había venido para dar clases acá de dibujo, junto con Echave, formaron un grupo que era muy importante. Y esa gente, Café Mediante, hablaba de qué? De una cosa que para nosotros era nuevo todo, porque hablaban de libros, de poetas, ¿no? Y se conectaban entre ellos y tenían una relación. Después estuvo la otra etapa de Víctor ya en la adultez, en la que esa gente no le interesaba tratarlo. O sea, en ese sentido, como salteño, me duele, sobre todo el hecho de que personas allegadas no hubiesen reaccionado y hubiesen atendido la situación de Víctor. No me gusta decir esto, no me gusta porque no es grato, pero es verdad. Pero también uno entiende por qué podría no querer tratarlo, porque, ya digo, era difícil, ¿no? Uno que estaba a su lado se daba cuenta de que era una persona difícil. Bueno, después sí, cuando él falleció salió una cantidad de artículos en los diarios, que pobre Víctor y que la gente lo olvidó y todo lo demás, pero bueno, era una persona muy difícil y que la familia nunca lo dejó de lado, pero a veces se volvía intratable, justamente por su problema. El problema de él era depresión. Se deprimía, se planchaba y ya. Bueno. Y cuando se mejoraba, bueno, le daba el alta o se iba solo. Está bien, se había recuperado ya que después, seguro. Y ahí después establecimos una relación bastante constante porque con mucha frecuencia se deprimía. Y nunca pude averiguar cuál fue la causa de la depresión. Se medicaba por su cuenta, que a eso se le unía el alcoholismo, no podemos negar que era alcohólico y que tomaba barbitúricos.
formaba parte de su propia naturaleza, ¿no? De su vida bohemia. Entonces no podía cumplir con algunas personas y no todo el mundo te aguanta. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O Felipe Cantera, que para él fue tan importante. Felipe Cantera no vino a verlo al hospital. Y fue justamente en la misma época en que iban a venir los olimareños, y no fue Cantera. Y bueno, ¿qué va a hacer? Creo que fue uno de los disparadores para que terminara como terminó, ¿no? Se sintió desplazado, se sintió que este no era su lugar y terminó como terminó, pero yo creo que hay muchos factores para analizar, para pensar que él no fue reconocido, sobre todo acá en Salto, ¿no? Un poeta incomprendido. Luis Neira tiene un artículo en el Cultural del Día del año 1979 donde habla de Víctor por primera vez, acuña la palabra poeta maldito. Los poetas malditos franceses eran aquellos que eran incomprendidos, pero que además escribían bajo los efectos del opio, del alcohol o de alguna otra droga. Y yo creo que a Víctor le pasaba eso. Después encontró, al vivir en 33, se encontró con los olimareños y musicalizó algunas de sus canciones, porque Adiós mi Salto es una canción, una letra de muchísimos años, y empezó a encontrar esa otra beta que él desconocía en él, que era mucho más simple, que podía llegar a la gente, y porque su gran afán fue siempre la trascendencia. Todos queremos trascender, pero en el caso de Víctor con más razón. ¿Cómo trasciende un poeta si no es leído? El escenario de Parque Arriague se llama Víctor Lima. En la Costanera hay un monumento de Víctor Lima. ¿Dónde están los libros de poesía de Víctor? ¿Dónde? Fue reconocido por la gente que a él le interesaba, que era la gente que él le escribía. Después lo demás no importa. Después todos los otros reconocimientos vinieron después, porque hoy tiene un barrio, tiene un monumento, tiene una escuela, se lo reconoció muchísimo después, pero en el momento era el pueblo lo que lo reconocía. Pero cuando nosotros comenzamos a cantar la obra de Lima, en la sociedad salteña no lo conocía Lima para nada. No es que nosotros hayamos, no quiero apuntarme a vanagloriarme de cosas que no me corresponden, pero esa era la verdad de las cosas. Después sí, cuando Sembrador de Abecedario, Adiós a Salto, yo qué sé, una cantidad de cosas que por intermedio del dúo se conocieron de Lima, la gente a veces preguntaba, che, ¿quién es ese Lima? Digo, es de acá, es de acá, de Salto. Ah, sí, pero no, pero... Y bueno. Bueno, por un lado porque creo que nuestra sociedad en general le cuesta reconocer, admitir, tolerar, aceptar a las personas que tienen una capacidad para ser consideradas en ese nivel que no sé qué término utilizar, pero me parece que los diferencia de los demás. No quiere decir que la persona sea superior, inferior, mejor o peor, pero quiere decir que sea diferente. Víctor Lima era diferente, era un autor que claramente ya a través de, sobre todo de lo que cantaban los limareños, había expuesto una canción superior, con una identidad propia. Él asentó el canto folclórico del Uruguay en las voces uruguayas. Los limareños seguramente después continuaron, porque fíjate que Víctor fallece en el 69 y los limareños siguieron cantando mucho tiempo después y con otros autores, ¿no? Rubén Lena fue una fuente inagotable también. La pólvora que impulsa el proyectil, allí se habrá sido Lima, ¿no? Que la vida de Víctor es un verdadero mito, ¿no? Hay mucho de leyenda en la vida de Víctor. Vas a encontrar gente, y está bueno eso, porque vas a encontrar gente que te dice que Víctor pasó 3 noches en su casa,
Y también vas a encontrar que algunos que te dicen sí, porque él se levantaba de mañana y agarraba la guitarra y se podía tocar. Mentira, nunca tocó la guitarra. Es imposible que tocara la guitarra. Pero no importa, porque eso es lindísimo. Aquellas cosas que las personas no pueden explicar, la explican a través de la leyenda, ¿no? Lo que sí me parece que la muerte va a quedar siempre en el misterio y está bueno que sea así. Me puedo equivocar como cualquier ser humano, pero no lo tengo a Lima suicidándose. Digo, no me imagino que él se haya suicidado. Lo tengo así como esa cosa, como un accidente. Puede ser que de repente se fue a componer una canción ahí, pum, se tomó unos vinos, estaba más o menos, o en un momento se fue, se rebaló, una cosa así, pero no lo tengo en esa actitud de quitarse la vida. Era un tipo que amaba la vida. Aunque todos tenemos límites y todos pasamos, a todos nos agarra alguna vez la negrura, ¿viste? De la angustia, por 50.000 problemas, ¿no? O por cosas. ¿Y quién no ha estado siempre al borde, tal vez, de tomar una determinación límite? Si hay una cosa que es verdaderamente quizá el misterio mayor del ser humano, es esa última determinación que puede tomar. La única que puedo tener, se suicidó atormentado por la soledad y por algo que él mismo no podía controlar. Como era un hombre inteligente, era consciente de lo que le pasaba. Si pensamos con sentido común, de pronto Víctor andaba por ahí, se cayó y se mató. Porque él tenía un golpe en la cabeza. Así que pudo haber caído y pudo haber sido un accidente. Y si no, la versión romántica es la versión que es la del suicidio. Y a mí me parece hermosa esa versión. Pero es romántica, no sabemos. Adiós mi salto, te dije un día mirando el último naranjal. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba. Esa música, ese texto es de Víctor Lima. La música, me lo dijo varias veces, era de la abuela. Él me decía que la abuela le cantaba una canción que por el ritmo que tiene, un 2x8, vendría a ser una habanera. La samba clásica en esa época no llegaba al Uruguay. No llegaban cantores y el que no tenía radio no escuchaba el canto. Y recuerdo el texto que me decía Lima que le cantaba a la abuela, cuya música de ese texto es la música de Adiós mi salto. Lo que la abuela le cantaba era, cuando era niño, nunca me olvido, había un rancho junto a un sausal, en cuya rama colgaba un nido, donde cantaba siempre un zorzal. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Mi pena en viaje sobre el rocío te saludaba por no llorar. Es la misma música. Me contaba él que la música entonces, de Adiós mi salto, por querer tanto a la querencia, llegó el recuerdo de la abuela. Que no hay nada más azul que la querencia que de niño llevo dentro de mi ser. Ahí llevaba el canto de la abuela que él cantaba cuando era niño. Por eso la música, entonces el vehículo transmisor de la poesía era de la abuela. Casas y lomas, aves y frutas, me despedía quedando acá. Casas y lomas, aves y frutas, me despedía quedando acá. Hoy el camino tiene mil huellas para mis ansias de caminar. Nadie camina mejor que
Víctor Lima nació en Salto el 16 de junio de 1921. Y antes de su primer llanto en este mundo, ya se había lanzado al camino. Tal vez su madre, inquieta mujer, le transmitió aquella resistencia a la quietud, extraña forma de aparecer y estar en diferentes lugares al mismo tiempo. La omnipresencia de los magos, que livianos de equipaje se adelantan a su época y se hacen universales. Sin embargo, la liviandad no aplica a la poesía de su vida ni a su paso por ella. Vivió como los que viven solo una vez en la vida y se fue como los que nunca se van. Así son los magos, tienen la capacidad de aparecer y desaparecer como por arte de magia. Aunque este mago hiciera más arte que magia, y se lo hizo trascender y renacer en cada salto de agua, en cada camino, en cada niño que canta.